Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Miriam Wiman, estudiante de la UTP. Hoy día vamos a conversar acerca de la pobreza y la escuela keynesiana. La pobreza es un fenómeno multifacético en la que se manifiesta en la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de un individuo o de una comunidad, como la alimentación, vivienda, educación y salud. La pobreza en el Perú ha sido una constante a lo largo de su historia, marcada por desigualdades económicas y sociales desde la época colonial. No obstante, hace algunas décadas, gracias a las políticas de crecimiento económico y programas sociales, logramos reducir algunos índices de la pobreza, tal como pueden ver, ¿no? En el 2018, en el 2019. Sin embargo, en el estudio técnico revelado hace muy poco, ¿no? Denominado El Perú, evolución de la pobreza monetaria del 2014 hacia el 2023, publicado por el INEI, ¿no? Hemos visto que en el 2023 la pobreza aumentó en un 29%, llegando casi a la cifra de el 2020, que fue la pandemia, ¿no? Esto quiere decir que uno de cada 3 peruanos son personas que viven en hogares que no pueden cubrir el costo de una canasta básica de consumo, lo que es muy preocupante. Por ello es que he escogido este fenómeno social para relacionarlo con la escuela económica de John Maynard Keynes, que como ustedes saben es un economista británico cuyas ideas han tenido un impacto profundo y duradero en la teoría y práctica económica. Él postula 8 principios fundamentales. Tenemos como número 1 la demanda agregada como motor de la economía. Y aquí nos dicen que al aumentar la demanda agregada a través de políticas fiscales expansivas, el gobierno puede estimular la actividad económica y crear empleos, lo que a su vez incrementa los ingresos de los hogares pobres y reduce naturalmente la pobreza. No sé si recuerdan el famoso programa A Trabajar Urbano, ¿no? Número 2, la intervención del gobierno es crucial para estabilizar el ciclo económico y mitigar los efectos de las recesiones. Número 3, la política fiscal contracíclica. Aquí nos dicen que el gobierno debe de financiar programas de empleo y obras públicas, generando así oportunidades de trabajo para los menos favorecidos. 4. Multiplicador del gasto público. ¿Qué nos quiere decir? Que al invertir en infraestructura, educación y salud, el gobierno puede generar un crecimiento económico significativo que beneficia a toda la población. Número 5. Propensión marginal a consumir. Al aumentar los ingresos de los pobres a través de políticas redistributivas, se estimula la demanda agregada de manera significativa. Si yo recibo más, puedo gastar más y por ende la economía vuelve a o sigue girando, ¿no? 6. Equilibrio en el mercado de trabajo. Al aumentar la demanda agregada, puede reducir el desempleo y mejorar los salarios. 7. Expectativas y la incertidumbre. Ninguna persona le hace bien esa inestabilidad. Por ende, es que el gobierno debe asegurar esa estabilidad económica y fomentar un ambiente de confianza para la inversión y el consumo. 8. Inversión y tasa de interés. Se deben reducir las tasas de intereses para estimular el gasto y la inversión pública, generando oportunidades de empleo y mejorando la infraestructura económica. Así también tenemos por aquí los principios de la economía, que son los principios con los que yo relacioné directamente
los contenidos aprendidos y el fenómeno con el que decidí trabajar, los principios de la economía y la pobreza. Entonces tenemos con los principios de la economía, las personas que enfrentan los dilemas de la escasez. Aquí, la falta de recursos obliga a las personas a tomar decisiones difíciles sobre qué necesidades priorizar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estas personas tienen limitados recursos, entonces tienen que priorizar sí o sí sobre necesidades básicas, ni siquiera sobre las básicas con las secundarias, sino básicas con básicas. 2. El costo de la oportunidad. Las decisiones económicas tienen implicancias importantes, ¿no? Para su futuro. ¿Por qué? Porque tengo que elegir entre comer y educarme. Entonces es la famosa trampa de la pobreza, ¿no? Voy a elegir comer antes que educarme porque es lo que es mi necesidad inmediata la que tengo que atender. 3. Los incentivos afectan el comportamiento. Aquí los programas de asistencia social deben de proporcionar subsidios y beneficios que puedan incentivar la participación de los sectores más vulnerables para la mejora económica, como la educación o el empleo. Por ejemplo, la famosa beca 18, ¿no? Que le asegura la educación superior a los jóvenes de recursos limitados. 4. Las personas racionalizan su comportamiento. Las personas en pobreza toman decisiones racionales basadas en sus recursos y oportunidades limitadas. Por ejemplo, una persona con recursos limitados no va a tomar taxi todos los días, ¿no? Porque sabe que su economía no le va a dar. 5. El comercio puede mejorar el bienestar. Entonces, por ejemplo, aquí los agricultores que tienen que pueden acceder o que deben de acceder a mercados muchos más grandes, esto les va a permitir llegar a muchos más consumidores y por ende incrementar sus ingresos. 6. Los mercados son generalmente una buena forma de organizar la economía. Los pobres a menudo enfrentan barreras para acceder a los mercados, por ejemplo, a las exportaciones, ¿no? Y es ahí donde el gobierno debería de garantizar la información y el acceso para que los menos favorecidos accedan. 7. El papel del gobierno en la economía. El gobierno debe de jugar un papel crucial en esta reducción de la pobreza, proveyendo servicios públicos como la educación y sobre todo la asistencia social. 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Así es, ¿no? El crecimiento o decrecimiento económico afecta directamente el nivel de vida y la pobreza. 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, la famosa inflación. Entonces, la estabilidad monetaria, como bien lo decía Keynes, depende de la mano del gobierno, ¿no? No de la mano invisible, sino de la mano del gobierno para que este gobierno garantice la estabilización que los pobres necesitan. Y 10. La sociedad enfrenta una compensación a corto, a corto plazo entre inflación y desempleo. La política económica debe equilibrar este crecimiento, el crecimiento del empleo con la estabilidad de los precios para proteger a los hogares de bajos ingresos, ¿no? Debe asegurar que este empleo sea equitativo con la remuneración que se recibe. Tenemos también el análisis de la perspectiva macroeconómica del fenómeno económico de la pobreza. Así tenemos el crecimiento económico y la pobreza que tiene, ¿no?, el potencial de reducir o aumentar la pobreza, y esto va a estar muy ligado con la distribución del beneficio del crecimiento. Si yo distribuyo bien mis beneficios con los más pobres, pues la pobreza va a disminuir. El crecimiento inclusivo.
¿no? Yo debo, como gobierno, ser incluyente socialmente con este crecimiento que como país tengo, ¿sí? Número 3, el desempleo y la pobreza. El desempleo, como ya sabemos, está estrechamente relacionado con la pobreza. Entonces, como gobierno, debo tener una situación estable y políticas para reducir la economía precaria. 4. Distribución del ingreso. Es importante que como gobierno tenga una baja desigualdad o no tenga desigualdades, asegurando beneficios de crecimiento económico para la población más vulnerable. 5. Política fiscal y pobreza. Las políticas fiscales deben ser diseñadas de manera que equilibren la necesidad de financiamiento público con la capacidad de los hogares para soportar la carga fiscal. 6. La inflación y la pobreza. Como ya sabemos, a los pobres ni a nadie nos hace bien la inflación. Entonces, el Estado debe de cuidar esta estabilidad. Y 7. Las políticas monetarias y financieras. Es muy importante que el crédito sea asequible para que los hogares más pobres puedan financiar pequeñas empresas o mejorar su calidad de vida. Y tenemos también el análisis desde una perspectiva microeconómica, que es el fenómeno económico de la pobreza, ¿no? Comportamiento del consumidor y de la pobreza. Primero, las decisiones se basan en la necesidad inmediata y en la capacidad de adquirir bienes esenciales, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Voy a basar mi decisión en la necesidad inmediata que tengo, que es, por ejemplo, comer. 2. El mercado laboral y la pobreza. El acceso limitado a empleos formales y bien remunerados van a estar ligados a el nivel, por ejemplo, de educación que tengo. Pero si soy pobre, no voy a tener acceso a educación. Entonces voy a perpetuarme en ese ciclo de pobreza y es fundamental que ahí el Estado entre a tallar para romper ese ciclo. 3. Acceso a recursos y servicios, ¿no? Importante que el Estado también priorice a estos sectores más vulnerables apoyándolos con subsidio para que puedan acceder a educación de calidad. 4. Políticas de bienestar social. Importante también que estos recursos lleguen a quienes más lo necesitan y puedan pues ser o garantizar su bienestar. 5. Desigualdad y pobreza. La desigualdad, como ya sabemos, puede limitar el acceso a oportunidades y recursos, perpetuando la pobreza. 6. Efectos psicológicos y sociales de la pobreza que están ligados estrechamente entre la salud mental y el bienestar emocional. Por ejemplo, el estrés financiero constante, la inseguridad económica, la falta de acceso a recursos, van a afectar directamente a la salud mental, por lo que puede ocasionar no la falta de salud mental. Y tenemos las conclusiones que he priorizado dos. La primera es que las políticas keynesianas, al centrarse en un estímulo de la demanda agregada y la intervención estatal, ofrecen un enfoque integral para abordar las múltiples dimensiones de la pobreza y promover el desarrollo económico sostenible. Al implementarlas, el gobierno puede crear un entorno económico más inclusivo y equitativo, reduciendo la pobreza y mejorando el bienestar de todos los ciudadanos. Y la segunda es, los principios del keynesianismo ofrecen una serie de herramientas y enfoques que pueden ser utilizados para combatir la pobreza de manera efectiva. Al centrarse en la demanda agregada, la intervención estatal y la inversión pueden generar un crecimiento económico inclusivo que beneficia a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los más vulnerables. Muchas gracias.